En trigonometría, lo primero que nosotros debemos estar claros es sobre de cómo las unidades de medida de los ángulos. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuáles son las unidades de medida de los ángulos que ustedes conocen? Para medir los ángulos, acá yo voy a hacer un ángulo. Acá yo tengo un ángulo. Ya, los ángulos le podemos poner varios nombres: alfa, beta, gamma, delta, teta. ¿Alguien de ustedes me puede recordar cuáles son las unidades de medida de los ángulos? ¿Verdad? Son las dos más conocidas. Hay dos conocidas, ¿no? Lo puede decir o lo puede escribir ahí por un mensaje de texto. Ahí lo que estamos viendo nosotros se le llama círculo trigonométrico o círculo unitario. Muy conocido. Okay, entonces en secundaria nosotros vemos, siempre nos enseñan a medir ángulos, pero la unidad de medida más conocida es la que nosotros llamamos grados. Entonces nosotros utilizamos los grados para medir ángulos. Ese es el valor más conocido, es decir, acá yo tengo un ángulo de tanto, entonces yo digo que se mide tantos grados. ¿Okay? Pero antes quiero explicar, no que se me olvide, qué cosa es esto de círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo que descubrieron hace miles de años los griegos, o se supone que los griegos, tal vez lo descubrieron antes. Esperen, voy a buscar esto. Okay. El círculo trigonométrico o círculo unitario tiene la característica de que su radio, es decir, desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, su radio va a ser igual a 1. Aunque pues puede ser 1 centímetro, puede ser 1 metro, puede ser 1 kilómetro, ya 1 milla, 1 pulgada, etc. Lo importante es que su radio sea 1. Y esos señores, estos griegos, se dieron cuenta que si usted partía en dos una circunferencia y luego usted esta parte de acá, este arco, usted lo estiraba y lo medía, tenía un valor de 3.14 o 3.1 era el inicio. Ese 3.14 le recuerda algo de las matemáticas. ¿Alguien podría decirnos qué le recuerda ese 3.14? El pi. Así es pi, ¿verdad? No es un texto bíblico, ¿verdad? Este número nos recuerda al número pi. El número pi es un número, por así decirlo, misterioso. Un número, ¿verdad?, que ha cautivado a la humanidad, los matemáticos desde hace miles de años. ¿Ya? Al inicio, el número pi tenía simplemente se le conocían 1, después 2 decimales, después 3 decimales, después 4 decimales. Y el 3.1416 es el número, son los decimales estándar, por así decirlo, conocidos del número pi. Pero el número pi tiene millones y millones de decimales después de ese punto que no tiene fin. Pues. Si usted pues no me creen o dudan, pues pueden buscar en internet y se van a dar cuenta que hace no mucho, tal vez en este año creo que fue, unos científicos utilizaron pues supercomputadoras, no sé si inteligencia artificial o pues, computadoras muy potentes, para seguir generando números pi después de 3.1416, y fueron millones, es decir, millones y millones de decimales
que nunca se repiten. Es decir, es una combinación de números después de este punto que no tiene fin. ¿Ya? A través de la historia, varios matemáticos, científicos se han encargado de estar generando números. Entonces al inicio eran miles, decenas, después cientos, después miles, y ahora son millones de decimales detrás de esto, y todavía pues se sigue y nunca han llegado a un fin. Entonces el número pi es un número muy llamativo, interesante. Hay varios números en la matemática, por ejemplo este número pi, este número e, el número de Euler, es un número interesante que también no tiene que tiene millones de combinaciones y que nunca se repiten. ¿Ya? Entonces se dieron cuenta los griegos que esta distancia tenía un valor de 3.14. Por tanto, por eso cuando nosotros decimos que cuando nos damos una media vuelta, es decir, de 0 hasta acá, yo estoy recorriendo pi distancia. ¿Ya? Ahora, si yo doy la vuelta completa, ¿cuánto sería entonces? Si yo con media vuelta di pi unidades, si doy la vuelta completa, entonces ¿cuánto sería? Si doy la vuelta completa, sería 2pi. ¿Okay? Entonces, la media vuelta tiene pi. Y ahora, en este caso, nosotros le hemos a este número pi le hemos puesto una unidad de medida llamada radianes. ¿Sí? Entonces, cuando yo doy media vuelta, estoy dando pi radianes, y cuando doy una vuelta completa, estoy girando de 2pi radianes. ¿Okay? Entonces, este pi es una forma de nosotros medir los ángulos. Después, ¿qué pasó? Después, entonces, este pi nosotros lo subdividimos en varios pi, ¿ya? Para nosotros ir ubicando puntos, por así decirlo, notables. Vamos a activar esto. Vamos a poner la opción de pi en radianes. Vamos a trabajar en radianes. Entonces, si de acá hasta acá a una media vuelta hay pi radianes, entonces desde aquí hasta del 0 hasta acá el centro, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos pi entre 2, pi medio. Es decir, desde acá, desde este punto hasta acá, tenemos pi medio radianes. Si yo me sigo moviendo otro pedacito, tendríamos pi. Y si yo me muevo ahora desde este punto a este otro punto, yo voy a anexar a pi más pi medio, voy a tener 3 medio de pi. Vamos a confirmar eso. Voy a mover este puntito. Aquí tenemos 3 medio de pi. Ya, porque lo que hice fue sumar, ¿verdad? De manera como fracción 1 más medio más un medio, entonces voy a obtener yo 3 medios. Usted lo puede confirmar con su calculadora. Y ahora, si yo me sigo moviendo de este punto a este otro, voy a sumarle pi medio más, y entonces voy a llegar a los 2 pi. Y así sucesivamente nosotros podemos seguir generando ángulos notables, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá. Este simulador, entonces es que me va indicando acá los ángulos notables. Ustedes pueden ver, yo estoy acá en este punto, y este punto dice que mi ángulo es pi sexto, y así sucesivamente. Luego acá pi cuarto, luego aquí pi tercio, pi medio, 2 tercios de pi, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos encontrar coordenadas utilizando los ángulos, pero radianes no es la única manera de medir los ángulos. Otra manera es utilizando grados. Acá yo voy a ubicarme en grados ahora. Entonces yo me regreso para acá atrás. Estoy acá en 0 grados. Voy a borrar esto. Ya no voy a ver cómo se lo mide este programa utilizando
grados. Entonces, si yo estoy acá en el punto cero y yo me muevo, entonces yo me he movido a una distancia de 180 grados. Entonces, en matemática, pues, por diferentes, ¿verdad?, motivos, razones, se decidió que una circunferencia debía de tener 360 grados. Es decir, una circunferencia se le dio un valor de 360 a la vuelta completa y luego se fue subdividiendo, ¿verdad? Entonces, si usted da la mitad de una vuelta, entonces usted ha girado o ha dado una vuelta de 180 grados. Si nosotros damos la vuelta completa, entonces hemos dado una vuelta de 360 grados. Y entonces nosotros podemos hacer conversiones, ¿verdad?, de grados a radianes, que es lo que vamos a repasar el día de hoy, hacer las conversiones de grados a radianes, para poder pasar de una unidad de medida a otra. Luego vamos a ver por qué es importante, pues, trabajar y conocer las dos medidas. Otra cosa importante que aprendemos en este círculo trigonométrico son los conceptos de coseno, seno y tangente. Nosotros vemos estos conceptos, creo que de primaria, algunos, otros pues de secundaria, y tal vez no sabemos por qué es eso, ¿no? Los seno, coseno y tangente son nada más ni menos que relaciones entre distancias. Entonces, aquí yo he formado un triángulo rectángulo que tiene una distancia X desde el centro hasta acá. Luego tiene una distancia Y desde el centro, en este caso, hacia arriba. Una distancia Y, pero lo proyecto acá enfrente. Ahora, y tiene una distancia R que va desde el centro hasta acá. Ustedes recuerdan que en secundaria nosotros aprendemos a trabajar con los triángulos rectángulos y nos dicen que este H, que es la hipotenusa, creo que es la forma más común. Y luego aquí tengo X, que sería bueno, no decimos X, le decimos acá tenemos el ángulo alfa, beta, gamma. Aquí le decimos cateto adyacente, ¿verdad? Los libros donde creo que normalmente estos son los valores, y acá le ponen cateto opuesto. Nosotros conocemos los triángulos rectángulos con esos nombres, ¿verdad? Hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto y el ángulo alfa. Cuando hablamos de cateto opuesto, ¿verdad? ¿Opuesto a quién? Pues opuesto a este ángulo. Y cuando hablamos de cateto adyacente, hablamos cateto adyacente a este ángulo alfa. Y no cualquier ángulo alfa, ¿no? Sería el ángulo que está de frente a este ángulo 90 grados, ¿verdad? O no de frente, sino un ángulo que no sea el ángulo, ¿verdad?, de 90 grados. ¿Ya? Porque ahora, y el cateto adyacente y el cateto opuesto puede variar. En este caso, mi cateto adyacente es con respecto a ese ángulo alfa. Profe, no entiendo. ¿Qué dicen? ¿Entiende? No entiende o no escucha. ¿Ah? ¿No entiende o no escucha? No se escucha bien. No entiendo, no entendí. Ok. Vamos a repetir, pues. En secundaria, nosotros aprendemos los triángulos rectángulos, ¿sí o no? ¿Usted vio los triángulos rectángulos? Sí. Ok, entonces, normalmente los libros te dicen que es la hipotenusa. Vamos a poner ángulo alfa. ¿Sí o no? Esta es la hipotenusa. Así lo aprendieron ustedes. Okay. Entonces, tenemos la hipotenusa y un ángulo cualquiera, un ángulo alfa, y aquí este ángulo es de 90 grados. Los triángulos rectángulos significa que tienen un ángulo de 90 grados. Y a estos lados, entonces esta línea es la hipotenusa. Ahora, a esta línea debemos de ponerle un nombre, y a esta otra línea ya tenemos que ponerle un nombre. Entonces, en secundaria aprendemos que este es mi cateto
opuesto a quién. Aquí, este cateto opuesto a quién está opuesto, a la hipotenusa. ¿A quién dijimos que ese cateto o esa línea está opuesta a quién? ¿A la hipotenusa o al ángulo? Al ángulo. Así es, entonces al ángulo. Ahora, si ese cateto opuesto al ángulo, entonces este cateto, esta línea que está acá abajo, esta línea está entonces es adyacente, o es decir, o adyacente, o junto, o pegado, ¿verdad? Como podemos decirle, a nuestro ángulo alfa. Esta es la manera que nosotros conocemos los triángulos rectángulos en secundaria, ¿verdad? Hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Ya? Se me pregunta que si voy a grabar la clase. Sí, la estoy grabando, espero pues, no tener problemas técnicos. Ahora hagamos lo siguiente, muchachos. Yo le voy a poner acá un ángulo beta. Bueno, voy a escribirlo de otra manera, ángulo, vamos a tratar de hacer ángulo beta. Entonces, este es mi ángulo beta. Entonces, si yo dibujo acá un ángulo beta, siempre este ángulo rectángulo, ahora yo puedo hacer otras variaciones. Yo ya no voy a trabajar con el ángulo alfa, voy a trabajar con el ángulo beta. Entonces, acá, esta línea que está acá, este lado ya no sería cateto opuestos. O sea, si estamos trabajando con respecto a B, va a ser entonces sería mi cateto adyacente. ¿Adyacente a quién? Al ángulo beta. Y este sería mi cateto opuesto con respecto a quién? Al ángulo beta. Como ustedes pueden ver, el cateto opuesto y el cateto adyacente va a variar con respecto al ángulo que estamos trabajando. ¿Okay? No sé si me explico ahí, al joven que me preguntaba, ¿verdad? No, Sí, profe, sí. ya, entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente va a ser con respecto al ángulo que estamos trabajando. ¿Okay? No es que uno de ellos sea fijo, este opuesto y va a ser siempre opuesto, ¿no? De acuerdo al ángulo. Pero en los libros de cálculo, ¿no? Cuando ustedes ya vean cálculo, si han visto cálculo, ya en la matemática un poco más avanzada, ya nosotros ya no trabajamos, no le ponemos esos nombres, ¿verdad? Como ya nosotros, por ejemplo, aquí voy a hacer un triángulo rectángulo. Entonces, este va a ser mi ángulo alfa y este es mi ángulo beta. Entonces, en cálculo ya usted no va a encontrar eso de hipotenusa o de la letra H. Vamos a encontrar el valor de R. No sé si alguno de ustedes ya ha visto alguna vez cálculo y van a darse cuenta que a esto de hipotenusa no le ponemos H ni le llamamos hipotenusa, le llamamos R. Y a este cateto le llamamos X y a este cateto le llamamos Y. En cálculo ustedes se van a encontrar de esa manera cuando ustedes estén analizando un triángulo rectángulo, van a encontrar esos valores. En vez de X, perdón, en vez de hipotenusa H van a encontrar R y en vez, ahora acá sí, aquí sí va a ser definido o no va a variar, es decir, ¿cuál va a ser mi cateto X? ¿Verdad? El que está sobre el eje X. Entonces aquí yo estoy en X y este es mi eje Y. Entonces aquí sí, esta línea que está acá va a ser siempre X. ¿Por qué X? Porque está sobre el eje X, está en el eje horizontal. Y esta altura va a ser Y siempre. Ya, esta va a ser Y. No sé, si yo estoy trabajando con un ángulo, acá yo le pongo beta. Entonces, ya sea que yo trabaje con alfa o con beta, este Y siempre va a ser el mismo Y esta X siempre va a ser X, solo que va a la hora que llegamos a la hora de hacer los catetos opuestos o adyacentes, pues se van a invertir.
Ok, ¿cómo se va a invertir? Bueno, antes que acá se me olvide, esta altura de Y, este Y es una coordenada. Es decir, si vos proyectas este punto acá sobre el eje Y, entonces esta altura hasta acá, esta altura H o Y, vamos a ponerle Y', ¿verdad? Es la misma altura de Y, es decir, es esta misma altura proyectada, que es esto mismo. Entonces, ahora aquí en cálculo, entonces, yo necesito saber el cateto opuesto de alfa. ¿Cuál sería el cateto opuesto en este caso de alfa? Y, correcto. Luego, el cateto adyacente de alfa va a ser X. ¿Okay? Ahora, si yo trabajo con respecto al ángulo beta, ¿cuál sería entonces mi cateto opuesto? X. Así es, entonces el cateto opuesto es X y mi cateto adyacente es, para el caso de beta, es Y. Entonces, ya en matemática, un poco ya más universitaria, entonces ustedes no se van a contar esos de hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Sí tenemos que manejarlo, ¿verdad? Que cuál es el que está opuesto o, al ángulo adyacente. Pero nosotros vamos a trabajar con X y con Y. Ya sabemos que X es lo que está horizontal sobre el eje X y Y es lo que está vertical. Entonces, y como ustedes pueden ver, trabajamos con los mismos valores, solo que están invertidos. ¿Okay? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? A la hora de trabajar con seno y coseno, como lo estamos viendo en este simulador. ¿Qué cosa es coseno? Esto sí tienen que manejarlo ustedes. Acá utilizan el ángulo teta. Recordamos que el ángulo teta es una letra griega. Entonces, el coseno de teta va a ser el cateto adyacente al ángulo, como ustedes miran aquí, es X. X es el cateto adyacente a este ángulo. ¿Alguien recuerda cuál es el? Bueno, vamos a hacer una sola vez. Es entre la hipotenusa. Y acá, ¿cuánto mide la hipotenusa? Le vamos a decir hipotenusa o R. ¿Por qué los libros de cálculo nosotros en vez de hipotenusa decimos R? Por esto mismo, por el círculo trigonométrico. Ya, ¿esto cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a esto? Dijimos. A esta distancia del punto, desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. ¿Cómo se llama esa distancia? Ya lo dijimos ahorita en clase. O sea, esta distancia desde acá, ¿cómo se le llama en geometría? Nosotros lo miramos en matemática. De que va de un lado al otro. ¿Cómo se le llama esto en geometría? Alguien que nos ayude, nos recuerde. ¿Ya? Eso se llama diámetro, ¿verdad? Lo representamos con letra mayúscula. Pero ya la mitad de ese diámetro se le conoce como radio. ¿Okay? Que normalmente lo representamos con una letra R mayúscula, ¿verdad? Así lo representamos muchas veces en geometría. Pero acá en cálculo nosotros lo representamos con una letra minúscula, R, radio. Entonces, por eso cuando nosotros vemos acá en cálculo que en vez de hipotenusa o H utilizamos una R, es porque esa R se refiere a un radio. ¿Okay? Como en este caso, es decir, es como es un triángulo que está inscrito, como que estuviera inscrito dentro de una circunferencia. Entonces, cuando en cálculo, nosotros para decir coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente entre R, ¿ya? Entre R, que es la hipotenusa, es decir, es un radio. Pero en este caso, como estamos trabajando con un círculo unitario,
A este radio ya sabemos que es 1. 1 es el radio. Ahora, ¿qué cosa va a ser seno de teta? Entonces, el seno del ángulo teta, ¿alguien me podría decir a qué sería entonces, usando la lógica? ¿Verdad? El seno del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 1 o radio. Entonces aquí tenemos y, miren, y aquí tenemos x. Entonces, ¿qué cosa es seno y coseno? Es simplemente una relación entre dos distancias. En el seno utilizamos el cateto opuesto y en el coseno utilizamos el cateto adyacente x. ¿Ya? Ahora, ¿y qué cosa es la tangente? Porque aquí también tenemos la tangente. Pues la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que y entre el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, todo esto, seno y coseno y tangente, resultan, ¿verdad?, de todo esto del círculo unitario, el círculo trigonométrico. Entonces, si nosotros le ponemos valores a x o a y, vamos a obtener otro número. Por ejemplo, aquí yo tengo vamos a quitar los ángulos especiales. Observen bien, yo estoy ahorita en la función coseno, que ese es otro concepto. Este dibujito que está acá abajo, que nosotros estamos viendo, se llama función. Y entonces, ¿qué cosas son funciones trigonométricas? Son gráficas que obtenemos a partir de los valores de coseno, seno y tangente. Entonces, esa gráfica de abajo es la gráfica, la función coseno. Ahora yo voy a dar clic acá arriba en seno. Ya vieron que la función seno se parece a la función coseno. Pero ¿cuál es la diferencia? La función seno pasa por el punto de origen en 0. Pero la función coseno, si pongo en coseno, vemos que esta no pasa por el origen, pasa aquí por arriba, es decir, el punto 1. En la función seno y coseno, en este caso, como un círculo unitario de radio 1, entonces va a tener en este eje y, va a trabajar desde 1 hasta menos 1, ¿sí? Porque es un círculo unitario de 1. ¿Ya? Por eso su valor máximo es 1. Y por eso cuando nosotros ustedes sacan en su calculadora, por ejemplo, el coseno de 0, vamos a poner aquí coseno de 0, ustedes pueden ver que esta línea de acá está en el ángulo 0. Entonces, si vos sacas coseno de 0 en tu calculadora, ¿qué valor te va a dar? Te va a dar 1. Por esto mismo, ¿verdad? Esto viene de aquí, de esta gráfica del círculo unitario. Y si vos en tu calculadora sacás, vamos a ponerlo en función seno, tú ubicás en 90 grados, sacás el seno de 90 grados, porque acá es 90 grados, te va a dar un valor de 1. ¿Ya? Porque resulta de esto de que estamos viendo nosotros el círculo unitario. ¿Ya? Entonces, en las funciones seno y coseno, el valor máximo que nosotros podemos obtener es de 1, va desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Por esta misma razón de estos círculos trigonométricos. Ahora vamos a ver cómo se ve una función tangente. Aquí yo tengo la tangente. Voy a dar clic en función tangente y vemos que la función tangente obtiene esa forma. Si ustedes desean, pueden utilizar la famosa aplicación GeoGebra y ustedes pueden obtener una gráfica de la función coseno. Vamos a hacer una pequeña demostración para que después ustedes la vean en clase. Vamos a entrar a la GeoGebra, a la graficadora. Voy a entrar a la GeoGebra graficadora, después ustedes lo hacen en su casa, solamente para que vean que es cierto, ¿verdad? Corroborar que realmente nosotros vamos a hacer una gráfica con la función seno y coseno, ¿ya? En unos programas de graficadora. Que estoy en GeoGebra, voy a escribir
coseno de x. Le escribo coseno de x y enter. Vean que el programa me ha graficado una onda, una especie de onda. Es decir, la función coseno y seno, ¿verdad? Podemos obtener gráfica. Así como, por ejemplo, cuando nosotros nos dan, ustedes recuerdan la famosa ecuación. Esta ecuación es famosa. ¿Pueden recordar ustedes a qué me representa esa ecuación? Y igual a x cuadrado. ¿Alguien puede recordarla antes que la grafique? Esa ecuación es de una función famosa. Lo vemos en todos lados, hasta en la sopa llama esa función. ¿Alguien puede recordar esa ecuación? ¿A qué representa? Antes de yo graficarla. ¿No lo recuerdan? ¿Qué ecuación, qué gráfica me representa esa ecuación? Vamos a dibujarla, a ver qué gráfica es. Y igual a x al cuadrado. Damos enter. Es función cuadrática. Es una función cuadrática, pues, pero nos representa en específico una parábola. Recordemos que las funciones cuadráticas pueden representar varias gráficas, ¿verdad? Entonces, y cuadrado es una parábola. Entonces, así como y cuadrado nos representa una parábola, ahora en cálculo, ya nosotros en la universidad no trabajamos así. En cálculo, en vez de poner y, lo trabajamos con f de x, ¿verdad? Yo creo que en secundaria en algunos libros lo trabajan así. Pero ya nosotros en cálculo, en vez de decir y igual a x cuadrado, decimos f de x igual a x cuadrado. Así como esta función me representa una parábola, entonces la función coseno, yo la puedo escribir así. La función coseno y seno, yo puedo obtener una gráfica. Ya f de x igual a coseno de x, también puedo decir seno de x. Entonces, esto se llama funciones trigonométricas. ¿Y cómo obtenemos esos valores? Si ustedes ven, yo me voy a ubicar en el punto 0 y yo le voy dando vuelta acá a la ruedita y abajo ustedes pueden ver que se va moviendo ese punto a lo largo de esa onda, porque es como una onda. Y así sucesivamente yo puedo dar vueltas y vueltas y vueltas, y entonces esa gráfica se va a ir formando ahí hasta el infinito. Y si doy vuelta para atrás, como ustedes pueden ver, ese punto se va moviendo hacia la izquierda y después me regreso hasta llegar al punto 0. Entonces, las gráficas, ¿cómo se forman? Pues sencillo, con un ángulo. Si usted dice un ángulo de 90 grados, a un ángulo de 90 grados, ¿qué altura voy a tener en y? Sencillo, entonces nosotros lo que utilizamos es una relación trigonométrica. Es decir, y ese valor en y, ¿cómo lo obtenemos? De esta manera, es la distancia x entre 1. Entonces, si nosotros le vamos poniendo valores a x, ¿verdad? O a este ángulo le vamos poniendo valores y después despejamos, y nos vamos obteniendo puntos en y. Y así sucesivamente lo vamos graficando, así como graficamos las parábolas. ¿Sí? Entonces ya como ustedes pueden ver, todo esto es mucha información. Ahí ustedes pueden verlo después en tu casa, todo este círculo trigonométrico. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De aprender, ¿verdad? Aprendimos que hay funciones, que el seno y coseno resulta de la división entre los números, ¿verdad? No es nada mágico, el seno y coseno. Aprendimos que los ángulos los podemos medir en radianes y grados. Ahora, para ir terminando la clase, vamos a hacer unas conversiones. Ya los últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a hacer unas conversiones de radianes a grados. Ya, como ustedes pueden ver, nosotros podemos trabajar con radianes y grados a la hora de medir ángulos. Y antes de hacer las conversiones, vamos a ver por qué es importante conocer las dos unidades de medidas. Las unidades de medida de ángulos y radianes en la vida real normalmente siempre la encontramos en muchas cosas. Por ejemplo, alguien de ustedes ha trabajado o utiliza
una pulidora. En las pulidoras, ¿verdad?, que son para cortar hierro, un bloque, hay unas unidades de medida que se llaman RPM, o lo encontramos en los vehículos y en las motos. ¿Alguien sabe qué cosa es RPM o qué significa RPM? Ya, los que manejan motos, vehículos, ¿verdad?, o trabajan, ya, le ayudan a su papá o trabajan en la construcción, ¿verdad? Eso lo vemos RPMs en muchas cosas de la vida real. ¿Alguien me puede decir qué significa RPM? O una idea de qué cosa es eso, para que RPM. Se supone que son las revoluciones por minuto, algo así. Así es, entonces las revoluciones por minuto. El número de vueltas que da en un minuto. Así es, entonces los RPM tienen que ver con cosas redondas, ¿verdad?, con vueltas. Entonces los vehículos nos da una idea de la velocidad que se está movilizando el vehículo. Pero en las herramientas también nos da una idea, por ejemplo, de su potencia. Es decir, por ejemplo, una pulidora puede ser que ahí te dice que trabaja pongámosle con 20.000 RPM, ¿verdad? Estos equipos trabajan con valores altos. La voy a poner acá un valor supuesto, 30.000. Entonces, si una pulidora trabaja con 30.000 revoluciones por minuto, lógicamente, ¿de cuánto sería mi disco que voy a comprar yo? Yo voy a comprar un disco para hacer cortes de concreto. ¿Será que un disco de 15.000 revoluciones por minuto me sirva para esa pulidora? ¿Qué dicen ustedes? Si mi máquina pulidora es de 15.000, voy a poner aquí una imagen para tal vez alguien no reconoce que es una... Normalmente le llaman esmeriladora, o también hay las pulidoras que se parecen. Poner la imagen para que algo sencillo, ¿verdad? Ahí tenemos una molidora o esmeriladora. Entonces, si yo tengo una pulidora o esmeriladora que trabaja, es un supuesto, ¿verdad?, porque ahorita no recuerdo exactamente bueno, acá está, esta trabaja con valores pequeños. Miren, acá también, aquí tengo esta es una pulidora. Miren, esta pulidora usan discos de 7 pulgadas. Y dice que trabaja desde, bueno, ahí da hasta 3.000 revoluciones por minuto. Esa pulidora esmeriladora dice que trabaja a 3.000 revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso de 3.000 revoluciones por minuto? Dijimos. Esta pulidora trabaja a 3.000 revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso? Vamos a poner aquí en vez de 30.000, 3.000. ¿Qué significa entonces 3.000 RPM? ¿Ya? 3.000 revoluciones por minuto. Okay, entonces eso significa que un minuto esa pulidora da 3.000 vueltas en un minuto. Ahora, si usted compra un disco, ¿verdad?, supongamos que va a cortar concreto y compra un disco de 2.000 revoluciones por minuto, lógicamente esto no le va a servir. Lo que va a hacer la pulidora es desbaratar el disco, porque el disco no está capacitado o no está diseñado para resistir esas velocidades, sino que tendría que usted comprarse un disco que tenga, que trabaje con 3.000 o más revoluciones por minuto, ¿ya? O se tiene que conseguir otra pulidora para no dañarla, ¿ya? Porque también las dos cosas, puede dañar la pulidora o el disco. Entonces nosotros tenemos que utilizar los discos y la máquina que estén acorde a su capacidad. Entonces, en física, nosotros normalmente nunca encontramos el concepto de grados. En física nosotros trabajamos con radianes. ¿Y por qué? Vamos a darnos una idea de por qué.
¿Cuántos grados dijimos es una vuelta? Cuando doy una vuelta completa, ¿cuántos grados estoy haciendo? ¿O cuántos grados estoy dando, moviéndome? Una vuelta, ¿cuántos grados tiene? 360. Así es, entonces tiene 360 grados. Okay. Entonces, una vuelta son 360 grados. Ahora, si doy 5 vueltas, ¿cuántos grados serían? Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Tiene que aquí estoy dos vueltas, 3 vueltas. Aquí la circunferencia pues tiene que ser el mismo tamaño, pues, pero acá no, ya me cuesta dibujarlo. Entonces, 5 vueltas, ¿cuántos grados sería? Si hace una vuelta son 360 grados, entonces usted va a multiplicar 5 por 360. 1800, profe. Va a dar, 1800. entonces va a dar 1800 grados. Y vemos que es un número alto. Ahora, ¿qué pasa si yo lo trabajo esto en radianes mejor? En radianes, ¿cuánto sería una vuelta? O una vuelta, ¿cuántos radianes serían? De acuerdo a lo que vimos al inicio en círculo unitario. Una vuelta, ¿cuántos radianes trae? Eso lo vimos al inicio. Con el número pi, ¿verdad? Entonces, una vuelta tiene 2 pi. Correcto, 2 pi radianes. Ahora, 5 vueltas, ¿cuántos radianes son? ¿Qué dicen ustedes? 5 vueltas, ¿cuántos radianes serían? Una vuelta son 2 pi radianes. Y 5 vueltas, ¿cuántos radianes serían? 10. Ok, serían 10, ¿cuánto? ¿Solamente 10? Pi radianes. Sería 10 pi. 10 pi radianes. Ahora yo estos 10 pi radianes los puedo pasar a decimal si yo quiero. Vamos a multiplicar 10 por los 3.1416. Cuando ustedes trabajen, hagan sus tareas, ustedes utilicen el pi que aparece en la calculadora. Ya, la calculadora tiene hay un símbolo pi por defecto, y ese símbolo pi tiene varios decimales. No recuerdo cuántos, pero traen varios decimales. Entonces va a multiplicar 10 por pi. Ya recuerden, cuando hagan el ejercicio no lo multipliquen solamente por 3.14, utilicen todos los decimales o el símbolo pi que aparece en la calculadora. Entonces multiplicar 10 por pi te va a dar 31.41. Bueno, es 42 redondeado. Y un montón de decimales más. Como ustedes pueden ver, ¿qué sería más fácil de trabajar? 31.42, o sea, hablando matemáticamente, 31.42 radianes o 1800 grados. Miren ustedes, es una gran diferencia. Supongamos que vos tenés que hacer cálculos de giro, de vuelta y todo eso. Si vos trabajas con grados, te vas a encontrar con valores altos. Y esto que apenas son 5 vueltas. Ahora imagínense ustedes cuando sean 100, 200, 1000, de qué tamaño va a ser este valor. Ya tendríamos que trabajar nosotros con notación científica, ¿ya? Con valores 1, 2, 3, con valores altos, ¿ya? Entonces matemáticamente ahora hacer nuestro cálculo no nos resulta estar haciendo eso. Entonces mejor trabajamos con valores más pequeños que nos dicen lo mismo, ¿ya? Me explico acá, ¿qué es lo que hice? ¿Verdad? Lo que estoy haciendo aquí yo es una comparación de que a la hora de hacer cálculos de vueltas y ángulos nos resulta trabajar mejor con los radianes porque son números más pequeños, los resultados son números más pequeños, pero al final indican lo mismo que estar trabajando con grados. Entonces en física, por eso nosotros siempre vamos a encontrar esto de radianes en vez de grados.
Ya, y en física 3, no sé si ustedes van a ver física 3, se ve lo que tiene que ver con ondas, que ondas pues se representan como lo estuvimos viendo con las funciones seno y coseno. Las ondas se representan de esta manera. Ya, entonces, cuando se analiza esto de las ondas, entonces se utilizan los grados, perdón, los radianes. Podríamos trabajar con grados, pero igual serían valores muy altos. Entonces, en la onda nosotros representamos la frecuencia, los periodos, tal vez ustedes lo recuerdan, con radianes. Entonces es mucho más fácil trabajar de esta manera que con los grados. Ahora solamente voy a hacer un ejemplo de conversión. La próxima semana vamos a repasar esto bien para que no se pierdan. Para pasar de radianes a grados y de grados a radianes, hay algunos libros, algunos tutoriales, te aparece una fórmula, pero igual como siempre, por lo menos vamos a estar aprendiendo fórmulas. Mejor aprendemos un concepto básico y en base a eso nosotros podemos resolver nuestro ejercicio. ¿Qué van a recordar siempre ustedes? Que pi radianes va a ser igual a 180 grados. También pueden recordar que 2pi, ¿cuántos grados son? Dijimos. Si pi 180, 2pi, ¿cuántos grados son? 360. Así es, 360. Entonces, esto es lo que tienen que recordar siempre ustedes. Ahora, 360 no es necesario. Puedes recordarlo, pero hacer los cálculos tampoco nos conviene utilizar 2pi, ¿verdad? Porque se nos haría un número, obtendríamos un número más grande y al final vamos a obtener lo mismo que trabajemos con esto. Entonces, usted va a recordar siempre que pi es igual a 180 grados, o al revés, que 180 grados es igual a pi. Entonces, si a vos te dicen, miren, necesito que me conviertas el siguiente ángulo, ángulo que está en radian, tenés 3/4 de pi radianes. 3/4 de pi radianes, usted lo puede escribir de esa manera, 3/4 de pi o 3pi sobre 4, pero también lo podemos escribir en decimal. Pero en matemática nosotros debemos de evitar siempre tratar de escribir en decimales. Siempre tenemos que trabajar con fracciones, con racionales, ¿no? Para que nuestra respuesta sea lo más exacta posible. 3pi², usted lo puede pasar a decimal, multiplicar 3 por pi entre 4, vas a obtener un valor de 2.36 radianes. Es decir, 2.36 radianes y un montón de decimales es lo mismo que digas 3pi² o 3/4 de pi, es lo mismo. Entonces, yo quiero saber 3/4 de pi cuánto es en grados, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta, como nosotros aprendemos de primaria a secundaria a trabajar con grados, nos cuesta ubicar dentro de la circunferencia dónde están esos 3/4. Ya, porque yo sé que aquí es 0, yo doy un cuarto de vuelta, yo sé que aquí es 90 grados, media vuelta, yo sé que son 180, ¿no? Doy otro cuarto de vuelta, yo sé que aquí es 270, aquí es 0, aquí son 90 grados, aquí son 180 grados, aquí son 270 grados. Entonces, ustedes y yo nos podemos ubicar rápidamente, pero cuando estamos trabajando con radianes, como que no podemos ubicarnos, ¿verdad? Entonces usted va a decir, ok, ¿cuánto sería 3/4 de pi? Entonces va bien y usted dice, usted se acuerda que pi es igual a 180 grados. Luego ubicamos debajo de pi 3/4 de pi. ¿Por qué me digo aquí? Sencillo, porque yo me están dando el valor en radianes, no me puedo ubicar debajo del 180, porque 180 está en grados. Entonces, yo intento saber cuántos grados son 3pi², entonces escribo una x. Esa x es de una incógnita, es decir, una variable, la que yo estoy investigando. Y después hacemos una regla de 3. Multiplicamos
3 pi cuarto por 180 y luego lo dividimos entre pi, ¿verdad? Una regla de 3. Entonces usted multiplica 3 cuartos de pi o 3 pi cuarto, como usted le quiera llamar, lo va a multiplicar por los 180 entre pi. Y aquí pues nosotros ya utilizamos nuestra calculadora para multiplicar. Acá arriba, ¿qué voy a multiplicar? Este pi no lo voy a multiplicar. Cuando usted resuelva su ejercicio, en verdad, en la tarea 5, yo voy a ver una tarea 5, va a ser sobre esto, trigonometría. El pi no lo va, no lo tiene que pasar a decimal, tiene que trabajar con el pi, ya sea que trabaje con la calculadora Casio o con GeoGebra. Entonces usted multiplica 3 cuartos por 180. Con su calculadora 3 cuartos por 180 y le va a dar 135. El pi lo dejamos igual, no lo tocamos porque no nos conviene. Vamos a ver por qué. Y el pi de abajo queda igual. Entonces, igual como hacemos en cálculo, como estas variables son las mismas, ellas se van a cancelar. Y al final, ¿cuánto nos va a dar? 135 grados. Es decir, 3 cuartos de pi son 135 grados. Entonces, en una circunferencia yo me puedo ubicar fácil. Pues esta anda por acá, ¿verdad? Esto que está acá es 3 cuartos de pi, que son 135 grados. ¿Tienen una duda sobre esto que hicimos ahorita? Como ustedes pueden ver, es simplemente una regla de 3. Una duda sobre eso antes de pasar a la asistencia.